huellas de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos. Para este sábado 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Leemos del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Lucas, al referir el acontecimiento de la transfiguración, señala que Jesús se retira a la soledad para orar, como sucederá en otro momento fundamental de su misión en Getsemaní. La transfiguración, en efecto, representa un preanuncio de la pasión, pero supone ya también el primer resplandor de la gloria divina del Hijo, llamado a ser el siervo de Yahvé para la salvación de los hombres. Es en medio de la oración cuando Jesús se transfigura y deja aparecer su identidad sobrenatural, y la gloria que habita en él se vuelve espacio abierto para la comunicación con las figuras gloriosas de la historia sagrada de Israel. Moisés y Elías son los protagonistas de un éxodo muy diferente en las circunstancias, aunque idéntico en su motivación: la fidelidad absoluta a Dios. Ellos son los interlocutores más autorizados para hablar con Jesús de su éxodo, que se le había de producir en Jerusalén. La luz que irradia de la transfiguración representa, por tanto, para Jesús una claridad interior sobre su camino terreno. Esta luz cubre también finalmente a los apóstoles, espectadores atónitos del acontecimiento. Mientras Moisés y Elías se separan de Jesús y Pedro parece querer detener el tiempo, la presencia de lo sobrenatural cubrió a los 3 discípulos en forma de nube. Se trata de la nube traslúcida de la presencia de Dios, que oculta y despeja al mismo tiempo. Es el misterio que se revela permaneciendo incognoscible desde su inapreciable oscuridad. Pedro, Santiago y Juan reciben la luz más fúlgida, la voz divina proclama la identidad de Jesús, Hijo y siervo de Yahvé, el elegido. Con la invitación a escucharle, cesa la voz.
Desaparecen los extraordinarios interlocutores. Se queda Jesús solo. Palabra salida del seno del silencio. Y en absorto silencio, los apóstoles reemprenden con él el camino. Ciertamente, hermanos, la transfiguración en el Monte Santo, monte que la tradición ha identificado con el Monte Tabor, Jesús se manifiesta a los discípulos en esplendor de la vida divina que posee como Hijo de Dios. Ese esplendor es solo una anticipación del que lo envolverá la noche de Pascua y que nos comunicará también a nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Nuestra vida es de ese modo un proceso de lenta pero real transformación en Cristo, como tan hermosamente lo dice el prefacio de hoy. Cristo nuestro Señor reveló su gloria para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad de su cuerpo, de la Iglesia, lo que brilló admirablemente en él mismo, que es la cabeza. Pero ¿por qué celebramos en este día la transfiguración del Señor? Del mismo modo que el episodio de la transfiguración prepara en el Evangelio a los apóstoles para entrar en la comprensión del misterio de la pasión-muerte de Jesús, así también en la Iglesia, casi con el mismo propósito, se celebra la fiesta de la transfiguración 40 días antes de la correspondiente a la exaltación de la cruz que celebramos en septiembre. La fiesta de la transfiguración ya aparece desde el siglo V en el calendario de la liturgia oriental para recordar la subida de Jesús al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, testigos privilegiados de su gloria. El episodio está atestiguado de manera concorde con los evangelios sinópticos. La fiesta se difundió rápidamente también en la Iglesia romana, pero no fue introducida oficialmente hasta el año 1547, con ocasión de una victoria obtenida contra los turcos. Hermanos, pues pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, y que si hacemos pues su voluntad, creemos firmemente en su palabra, la vivimos, la practicamos, también nos espera esa glorificación, esa vida de eternidad, de plenitud. Feliz día, hermanos.